Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Géneros Dramáticos en un Cine Minuto. El día de hoy les vamos a presentar ¿Hay elementos de tragedia en el videojuego de Little Nightmares 2? Comencemos. Bueno, comencemos hablando sobre las tragedias. Las tragedias tienen su origen en la antigua Grecia, ya que éstas jugaban un papel religioso, un tipo de tributo o culto al dios Dionisio. Recordemos que para los griegos y para otras civilizaciones era muy importante la religión, ya que con esta se le daba explicación a los sucesos que eran incomprensibles. ¿Y qué mejor manera que atribuirle todo esto a una divinidad? Las tragedias fueron entonces las primeras representaciones dramáticas, y a través de ellas se buscaba generar un efecto emotivo, purificante, a lo que Aristóteles definió como catarsis. Pues, hablemos de Aristóteles. Aristóteles tiene una poética en la que precisamente habla sobre la tragedia, y cito: es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud en lenguaje sazonado, separada cada una de las especias de aderezos en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor llevan a cabo la purgación de tales afecciones. ¿Qué? Ok, ¿y qué quiere decir? Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que quiso decir Aristóteles en esto. Ok, la imitación de una acción esforzada y completa. Esto nos quiere decir que lo que se va a representar no es una simple representación de los hechos, es una imitación de una acción humana que es compleja, que es de tal importancia, de significado, y que es completa, que tiene un inicio, un desarrollo y un final. De cierta amplitud. Bueno, no hay mucho que decir, solo que tiene que ser una extensión suficiente para que el espectador pueda empatizar con el personaje, para que pueda involucrarse emocionalmente con los personajes y por ende con la historia. Lenguaje sazonado. Pues se refiere a que se utilicen metáforas, a que siendo una tragedia, que mencionando nuevamente viene del origen de la antigua Grecia, pues tenía que ser un lenguaje poético, haciendo uso de metáforas, de figuras retóricas. Sazonado. Separada cada una de las especies de aderezos en las distintas partes. Esto se refiere más que nada a la estructura que tenía la tragedia, ya que había entradas de coros, prólogo, episodios, etc. Toda esta estructura tenía que tener una función específica y debía de contribuir al desarrollo de la historia y de la acción, actuando los personajes y no mediante relato. Esto se refiere a que la historia se va desarrollando por la acción que tienen los personajes. No es un relato, no es una narración que se vaya contando, es algo que se va a ver en escena. Una tragedia se hacía para ser representada, para que hubiera acción, para que no te lo contaran como cuento, para que lo vieras por tus propios ojos. Acción, actuación. Que mediante compasión y temor llevan a cabo la purgación de tales afecciones. Esto se refiere a lo que había mencionado inicialmente, la catarsis, y se refiere a que el espectador genera estos sentimientos de compasión, de temor hacia los personajes de la tragedia, y al final les genera un tipo de liberación emocional, de purificación de estas pasiones. Bueno, hablemos ahora sobre las características de una tragedia. Número 1. Se busca generar en la audiencia una reacción emotiva, catarsis, a través de la identificación, el miedo y la compasión. Ok, identificación. No es que te identifiques tal cual con el personaje o con lo que está viviendo, pero precisamente con toda esta extensión que mencionábamos que te hace tener un tipo de vínculo con la obra y con los personajes, pues hay cierta identificación que tienes. Miedo. Una vez teniendo esta identificación con el personaje, te da miedo que te vaya a pasar lo que a él está pasando, porque es una tragedia. No terminan bien. Entonces, un ejemplo, Edipo. Yo creo que todos conocemos a Edipo, y si no, pues es un vato que, por azares del destino, porque él no quería, terminó teniendo relaciones con su mamá, teniendo hijos con su mamá y asesinando a su papá. Él no sabía que era su mamá, ni que era su papá. Entonces te da miedo que te pase eso, ¿no? O sea, es como... Y compasión. Pues dices, chale, chale, pobre vato. 2. Los protagonistas son personajes de cierto nivel de superioridad. Es decir, por ejemplo, son nobles, son reyes, son héroes. 3. Los personajes son víctimas de sus propios deseos, de sus propias pasiones, que fueron incapaces de dominar. Por ejemplo, en Macbeth, el personaje le dicen 3 brujas que una profecía de que va a ser rey, al vato se le aloca la mitocondria, más que nada a su esposa, y termina asesinando al rey para él ser rey. Terminó asesinando al rey por estos defectos, por esta sed de más, sobre todo de su esposa, y pues terminó mal, lógicamente. Mencionando esto,
Estas pasiones, creo que ya se dieron cuenta, son las que llevan al personaje a cometer el error trágico que causa el desorden. Porque en las tragedias siempre hay orden, desorden, orden. Hay un orden que se corrompe, que acaba, todo se vuelve un caos, hay desorden, y para poder regresar a este orden, pues la tragedia termina mal. Pongamos como ejemplo nuevamente a Macbeth. Primero hay un orden que se ve corrompido cuando Macbeth y su esposa asesinan al rey. Hay todo un desorden, tiranía de Macbeth. Y este desorden se ve restaurado cuando asesinan a Macbeth. Entonces hay un orden, desorden, orden. Los personajes se enfrentan a un conflicto con los dioses o las fuerzas superiores, como el destino, y pues se den ante estos. Nuevamente, Edipo. Creo que tal vez no lo mencioné, pero hay 2 veces en que juega el papel de destino en Edipo. Primero, cuando se les advierte a sus padres. Su hijo se va a acostar con su mamá y va a asesinar a su padre. Entonces, ellos dicen, pues vamos a evitar el destino, vamos a evitar el oráculo. Entonces, mandan a alguien más a deshacerse de él. Pero él le tiene compasión y se los deja a otros reyes. Edipo crece, va a consultar al oráculo y el oráculo le dice, te vas a acostar con tu mamá, a tener hijos con ella y vas a asesinar a tu papá. Y Edipo y huye para no asesinar a sus padres, que son padres adoptivos. Llega a Tebas, asesina al primer vato que se le cruza en el camino, que curiosamente es rey, y entonces se queda con la reina, que es su mamá, y no puede escapar del destino. Pongamos como ejemplo nuevamente a Macbeth, porque ya está. Van regresando de una guerra, se encuentran a 3 brujas que le dicen, tú vas a ser rey. Y pues este es como el papel del destino, algo que ya está predestinado. Hay un determinismo. Volviendo al punto anterior, para restaurar el orden, las consecuencias son trágicas. Edipo al final se autoexilia de Tebas, no sin antes arrancarse los ojos, y su esposa y madre se ahorcan. El héroe acepta su castigo con valentía, creciendo interiormente. Esto depende más que nada de las tragedias también, porque en Edipo se aceptó. Dijo, chale, aceptó el destino. Macbeth, pues, lo asesinaron. Pero recordemos que Macbeth es más que nada ya una tragedia isabelina. Ok, las tragedias también tenían un tipo de papel en la población que era el de reflexión. Si haces esto, te va a pasar esto. Si haces esto, pues está mal y te va a pasar esto. Y no puedes hacer nada contra el destino. Y creo que son a grandes rasgos las características que tienen las tragedias. Hay diferentes tipos de tragedia, como mencioné hace un momento, tragedia isabelina, tragedia de venganza, tragedia chalala chalala. Pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí porque son las características más principales que hay que tener en cuenta. Y ahora sí, ¿hay elementos de tragedia en el videojuego de Little Nightmares 2? Pues analicemos un poco. No hay contexto como tal, solo sabemos que Mono se despierta de un sueño en medio del bosque junto a una televisión, comienza a recorrer el bosque, se encuentra una cabaña con un cazador, libera a Six de estar detrás de una pared atrapada. Six al inicio huye y dice, sáquese. Se va corriendo hasta que llega a una parte en la que evidentemente no puede seguir sola, necesita de un compañero que la ayude. Los dos comienzan a ir juntos. Los persigue el cazador, salen del bosque, no sin antes dispararle al cazador. Se suben a una puerta flotante y se van por el mar, hasta llegar a Ciudad Pálida. En Ciudad Pálida siguen toda una trayectoria. Su objetivo es llegar a la Torre de Señales. Primero pasan por una escuela en la que hay una maestra con cabeza gigante que se retuerce y... salen. En Ciudad Pálida hay diferentes personas, monstruos gigantes, que están hipnotizados por televisiones. Su cara parece una espiral. Son monstruos. Y siguen todo el trayecto hasta llegar también a un hospital en el que tienen que pasar del otro lado, tienen que pasar por ese hospital donde hay un doctor que trepa por las paredes, por los techos, y terminan asesinándolo. Bueno, sí. Lo meten a un horno y se muere. Después salen, siguen por Ciudad Pálida y los empieza a cazar The Tin Man, el hombre largo con sombrero. Ok, todo esto se me olvidó decir. Todo
todo alrededor es como si fuera un mundo de gigantes. Los monstruos o personas convertidas en monstruos, personas mutantes, son gigantes a comparación con nosotros los protagonistas. Digo, los personajes pueden trepar a través de muebles. Bueno, siguen su trayecto por Ciudad Pálida, los empieza a cazar Tin Man y entonces atrapa a Six. Una escena importante. Six parece que le pide ayuda a Mono, que por cierto le ayudó en varias veces antes, cuando ella estaba en peligro. Pero Mono no puede ayudarla. Y se llevan a Six. Entonces Mono inicia su trayecto para rescatarla. Tin Man sigue cazando a Mono. Mono sigue huyendo hasta intentar llegar a la torre de señales. Y aquí, ojo, importante. Mono tiene un tipo de poder con las televisiones, con las señales de televisiones. Puede hacer de que a una televisión y se teletransporta a otra. Y Tin Man controla también este tipo de señales. Entonces, en un trayecto en el que surge toda esta persecución, llega un momento en el que está la calle y están frente a frente para pelear. Entonces, Mono, con sus poderes televisivos, pues le echa batalla al Tin Man, aunque esté gigantísimo. Y gana, porque Mono es un héroe, Mono es un amor. Y entonces al final de la calle hay una puerta que lleva directamente hacia la torre de señales. Mono va hasta ella. Todo está raro, la verdad, con color rosa, cosas que flotan, escaleras infinitas o pasillos infinitos. Mono atraviesa todo ese lugar y entonces se encuentra a Six. Pero Six ya no es Six. Six es una mutación ahora. Es un monstruo gigante que al inicio la verdad no ataca a Mono. De hecho está toda rara, con una caja musical. De hecho hasta yo siento que se la quería enseñar a Mono, como de que, ay mira, pero era un monstruo. Era un... bueno, no sé.
Bueno, el caso aquí es que Mono dice: Moles, te tengo que liberar del hechizo. No hay otra opción. Y comienza a destruir su caja de música. Six se altera y empieza a atacar a Mono, hasta que Mono logra destruir completamente la caja musical y Six vuelve a la normalidad. Ok, hay diferentes teorías respecto a esto. Unos dicen que pudo haber significado que la caja musical era la inocencia de Six y Mono la destruyó. Yo me niego a creer eso, porque es que Mono jamás haría eso. Mono no haría eso, amigos, ¿no? No. El punto aquí es que entonces comienzan a escapar los dos de esta torre de señales, porque comienza a destruirse, los muros comienzan a convertirse en tipo de una masa forme, toda extraña, con ojos, mientras ellos intentan correr, porque todo se está derrumbando. Ellos corren, 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 y hay una parte en la que hay un tipo de puente. Del otro lado está la puerta para salir. Se rompe parte del puente y tienen que saltar. Six salta primero, pasa bien, y Mono se queda colgando al precipicio del puente. Y Six pudo ayudarlo. Six estaba ahí arriba. Six, escena Mufasa con Scar. De hecho, lo sostiene de las manos, según yo. Y lo deja caer al precipicio. O sea, es que todavía lo ve a la cara. Él que todas las anteriores veces la ayudó, la rescató, y lo ve a la cara y lo suelta. Y vemos a Six salir, toda tranquila, por la puerta. Y después regresamos a una cinemática de cuando Mono está ya todo rodeado de esta masa que les digo, porque sobrevivió a la caída, pero es que ya no pudo escapar, ya no pudo salir. Está rodeado de toda esta masa, todos los ojos que le están mirando. Se encuentra en una silla, se sienta, y vemos cómo pasa el tiempo, cómo Mono, no sé si decir que cayó como en un tipo de depresión. Solo lo vemos ahí sentado, vemos cómo pasa el tiempo, cómo es que crece a magnitudes gigantes y se convierte en The Tin Man.
Ok, tengo que mencionar esto. Justo cuando se convierte en The Tin Man, se ve como una puerta se cierra, porque toda la masa amorfa se convirtió ahora en una habitación. Se cierra una puerta y hay un pasillo grande. Que tengo que mencionar también. Antes, durante el videojuego, se nos mostró unas cinemáticas y también jugamos esta parte de esta cinemática, en donde está todo igual. Es decir, es como si fuera un tipo de predicción. Prácticamente podríamos decir que tal vez ya era destino, que era algo predestinado. Les voy a poner los videos porque no me sé explicar. Y eso pasó. Bueno, ¿y qué pasó con Six? Pues quién sabe. O sea, sí sé. Pero eso es para Little Nightmares 1. Y también algunos cómics. Pero sí. Ok, y ahora, Little Nightmares 2 tiene relación... Bueno, tiene elementos de tragedia griega. Pues sí. Si me preguntas a mí, sí. O sea, no diría que es totalmente una tragedia, pero sí tiene elementos de tragedia. Entonces vamos a ver más o menos las características que comparte con estos elementos que mencionamos antes. Número 1. Se busca generar en la audiencia una reacción emotiva por medio de la identificación, el miedo y la compasión. Ok, es un videojuego. Cuando uno juega un videojuego, muchas veces se identifica con el personaje, pues porque es nuestro personaje. Lo manejamos, vamos jugando con él, nos importa nuestro personaje. A no ser que tal vez nuestro personaje nos caiga mal, usualmente uno genera un vínculo con este personaje, que somos casi nosotros en ese mundo, que sí. Miedo por lo que le ocurre al personaje. No es miedo como tal, más bien es como una sensación de que no quieres que te pase. A eso me estoy refiriendo con el miedo. No quieres que tu amiga te traicione, no quieres estar en medio del precipicio y que te suelten. Y compasión. Te compadeces por lo que le pasa a tu personaje. Lo compadeces porque lo acaban de traicionar, porque se acaba de convertir en su peor pesadilla, porque pobrecito. Los personajes, bueno, dos. Los personajes son alguien que tiene un cierto nivel de superioridad, que son nobles, reyes, héroes, etc. Yo pienso que Mono es un tipo de héroe. Quiere destruir la torre de señales, destruir esta señal que corrompe a todo el mundo y que los está convirtiendo en monstruos. Hasta salva a Six, la salva muchas veces. Los personajes son víctimas de sus propios deseos, pasiones, que son incapaces de controlar. Ok, en ese punto la verdad tendría duda, porque no sé si yo quiero mucho a Mono, pero es que no tiene defecto. O sea, sí llegó a matar a algunos monstruos, pero porque lo estaban intentando matar. Y además Six era la que le fallaba, ¿no? Digo, cuando quemaron al doctor, Six fácilmente se puso frente al fuego a calentarse las manos, dijo, qué bonito. Y Mono no. No sé realmente si Mono tiene o no defectos, déjenme en los comentarios su opinión, lol, si es que alguien ve esto. Ok, soy Jules el futuro porque tuve que reflexionar y hubo algunos cambios, pero sigamos con el análisis. Los personajes son víctimas de sus propias pasiones y sus propios deseos. Es un personaje virtuoso, pero con un defecto que lo hace caer en este error trágico. Ok, si alguna vez jugaron Little Nightmares 1, tal vez sepan que a Six la relacionan mucho con el pecado capital de la gula. O tal vez con la vanidad. Ese no es un pecado capital, según yo, pero la relacionan con la vanidad, por diferentes circunstancias. En Little Nightmares 2 no se muestra tanto este defecto, solamente que es traidora. Pero en el caso de Mono, estaba viendo un video en el que justamente hablaban de este defecto que tiene Six. Y mencionaron, yo creo que tal vez el defecto que Mono tiene sería la ira. Ok, analicemos un poquito esto. No creo que Mono realmente tenga ira. Durante el videojuego sí se nos muestra cómo es que, le disparó junto con Six al cazador, cómo es que ataca a algunos
niños, porque no son niños reales, son niños de porcelana que los intentan atacar. Cómo asesinan al doctor, pero no creo que realmente sea ira, porque Mono solamente estaba intentando sobrevivir, estaba intentando ayudar a su amiga y a salir de ese lugar. Entonces no creo realmente que Mono tuviera ira. No creo que este sea su defecto de carácter. Pero ahora, estaba pensando, ¿qué tal si su defecto de carácter es el rencor? Porque, ok, miren, como les comentaba en la historia, Mono va a rescatar a Six de la torre de señales. Ocurre todo esto, ocurre la traición, Mono cae al vacío y se convierte en Tin Man. La cinemática final nos deja ver que todo esto es como un tipo de bucle. O bueno, aquí hay dos puntos de vista. Puede ser un bucle o que es un nuevo Tin Man totalmente diferente al anterior. Pero el hecho de ver a Mono sentado en esta silla con esta expresión de desilusión, de decepción, tal vez depresión o rencor que le guarda a Six por haberlo traicionado, nos hace ver que el personaje se dejó caer a convertirse en su peor pesadilla, a convertirse en Tin Man. Entonces tal vez este sería su defecto de carácter, que el rencor lo hizo convertirse ahora en lo que había jurado destruir. O tal vez su defecto solamente fue ser un muy buen amigo y una muy buena persona porque no se merecía todo lo que le pasó. Ok, los personajes se enfrentan a su destino con valentía. Aquí quiero retomar lo que les había mencionado sobre las cinemáticas que nos llevan directamente hacia la puerta tras la cual está Tin Man. Si ponemos que Mono cuando abrió la puerta y salió Tin Man y él sabía que esto iba a ocurrir, que era ya algo predestinado, creo que en el momento en el que están frente a frente para, pues, enfrentarse, creo que Mono enfrentó este destino con mucha seguridad, con mucha valentía, porque incluso se quita la bolsa que cubre su cabeza, y siento que puede ser un tipo de metáfora a que está por fin enfrentándose, haciéndole frente a sus miedos, a su peor pesadilla. Ok, en este punto dije que el héroe aceptaba su destino con valentía, pero aquí también hay que tener en cuenta que se habla sobre un castigo, que el héroe se enfrenta al castigo con valentía. Y realmente no sé si Mono estaría pagando por algún castigo, a no ser que su castigo sea debido a que liberó a Six, porque pienso que pudo haber sido como su único pecado, ya que si Mono no hubiera ayudado a Six, ella jamás lo habría acompañado y jamás lo habría traicionado. Otro punto que debo mencionar aquí es sobre el destino, y es que se trata de un videojuego. En este, no importa lo que hagas, no importa cuántas veces te mueras, no importa si ahora te vas hacia tal lugar primero, el destino del personaje de Mono siempre va a ser el mismo. Hay algunos videojuegos en los que el final depende mucho de tu decisión y de tus acciones, como Detroit Become Human o The Walking Dead, pero este no es el caso. Entonces, no importa lo que hagamos, Mono al final siempre va a ser traicionado por Six y siempre va a estar atrapado en este tipo de bucle. Ok, relacionado al punto anterior, uso de metáforas, lenguaje poético. Es un videojuego que, como les mencionaba, no nos dice nada de la historia en cuanto a palabras, sino que más bien uno va haciendo sus propias teorías, va atando cabos. Y justo por esto es que creo que cada espectador tiene una diferente idea de lo que pasa en el videojuego. Entonces justamente todas estas representaciones que hay, el uso de música, los personajes, las cosas que realizan, nos dan diferentes ideas a todos sobre lo que está pasando. En mi caso, por ejemplo, considero que las televisiones, el uso de las televisiones y cómo es que los habitantes de Ciudad Pálida están hipnotizados hacia ellas, me hace pensar que es un tipo de metáfora o que quiere decir que la población está muchas veces muy apegada a los aparatos electrónicos, por ejemplo a las televisiones, y es algo que a veces puede ser considerado que te absorbe porque solamente estás ahí en lugar de hacer algo más productivo. El videojuego se llama Little Nightmares y considero que todos, o al menos la mayoría, pensamos y tenemos la teoría de que justamente son pesadillas que pueden tener los niños. Pesadillas comunes como por ejemplo tenerle miedo a una maestra, tenerle miedo a un doctor, tenerle miedo a la oscuridad. Diferentes tipos de miedo que pueden ser representados en el videojuego y que además cada quien le puede dar su diferente interpretación. Y bueno, para acabar y rematar este análisis, el videojuego termina en tragedia. Como les había mencionado, Six deja caer a Mono al vacío y Mono se convierte en Tin Man. La cosa de la que no estoy segura es si realmente se restableció un orden. Porque como les había mencionado, en las tragedias hay orden, desorden, orden nuevamente. A no ser que este orden haya sido que el mundo estuviera en caos. Porque en ese caso sería el orden, que es el mundo en caos, el desorden, que es el que Mono genera cuando empieza a combatir estos monstruos y asesina a algunos, incluso a Tin Man, y se restaura el orden porque Six deja caer a Mono, haciendo que este se convierta en su peor pesadilla. Y ese sería el análisis. Considero que sí tiene elementos de tragedia. Tal vez no todos, pero sí tiene elementos de tragedia. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Déjenme su like. Vean las demás exposiciones. Comenten qué les pareció. Y jueguen Little Nightmares 1, 2, el 3 cuando salga. Jueguen todos los videojuegos de Little Nightmares. Se los recomiendo ampliamente. Eso es todo por mi parte. Nos vemos. Chao.